Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayu y hoy comenzamos otro programita del chiringuito de Yayu. Sí señor, arrancamos. Antes de arrancar del tema principal que vamos a hablar hoy, que va a ser comercio puro y duro, vamos a hablar únicamente de comercio. En general, pues cómo podemos conseguir chapas rápidamente, vamos a escuchar varias técnicas para conseguir chapas, vamos a ver qué artículos se cambian por legados, ¿vale? Qué artículos nuevos están saliendo, como por ejemplo el evento de Fastnash, ¿vale? Las nuevas máscaras, ¿vale el legado, no vale el legado? ¿Se venden, no se venden? Vamos a hablar todo de un poco de eso. ¿Qué ítems son los más interesantes para cambiar? Como podéis ver, pues el plato está decorado acorde a la ocasión, chavales. Fastnash, estamos en Fastnash, ¿vale? Hasta, creo recordar, el 22 de febrero va a durar Fastnash. Meterle cañita, tío, si tenéis suerte y os sale alguna máscara. Ahora lo veréis, lo que valen las máscaras, la verdad. Y nada, chicos, vamos a hablar de comercio, ¿vale? Antes de nada, como es habitual en el chiringuito de Yayu, pues tenemos invitados de lujo. Y muchos de nuestros invitados van a ir viniendo a lo largo de la noche, ¿vale? Conociste, semanas anteriores tenemos al director de Voltec, ¿vale? Clever, que por cierto ha cogido el COVID, así que cuídate mucho, bro. También aprovecho para deciros que tenéis mucho cuidado, tío, con el bichito de los cojones, que ya cansa demasiado. A ver si acaba ya todo esto, tío. Y muy buenas noches, tío. Buenas noches, bienvenido. Un ¿Cómo, placer estar aquí. cómo llevas el tema del COVID, tío? ¿Estás bien? Bueno, no llevo mucho tiempo con él, llevo unos 3 días. Pero los primeros 2 días son los peores. Ahora mismo estoy bastante bien. Solo tengo un poco de tos y mocos, o sea, ya Para está. cuidarse, bro. No queda otro que cuidarse, tío. Eso te digo. Y ya verá cómo pasa, que eso en un futuro no muy lejano, eso será como una gripe, prácticamente. Y tenemos aquí, al lado derecho del banquito, a Yandras. Mr. Yandras, como veis, es un gángster, ¿vale? Yo no digo nada, es de la mafia de Apalachia, ¿vale? Y después entenderéis por qué. Está en AFK prácticamente aquí sentado, pero volverá, ¿vale? Volverá, no os digo nada. Y después volverán más invitados que se incorporarán al programa, ¿vale? Pues quería mostraros cómo hemos decorado Alpha Graph, grande el bro, grande. Le ha dado un toquecito acorde a la semanita de Fastnash que estamos viviendo. Que para lo que no sepáis, Fastnash realmente es un evento, es una fiesta real de Suiza, ¿vale? Las máscaras que nosotros conseguimos en el juego son máscaras reales de ese desfile de Fastnash que hacen en Helvetia, que se llama también la ciudad de Suiza. Os podéis meter en Google y podéis ver esas máscaras reales, tío, hechas, ¿no? Están muy guapos. A mí me encantó. Cuando yo conocí el evento en sí real, del mundo real, pues flipé. Me gustó más incluso el evento de Fallout, tío. Y me ha parecido un toque guapísimo el que le ha dado Alpha, sinceramente, con la decoración de Fastnash, tío. Muy guay, muy guay. Que sepáis que en el canal de YouTube tenéis vídeos muy interesantes para arrancar en vuestro mundo del comercio de Fallout, ¿vale? Saber todas las abreviaturas, las abreviaturas más interesantes del juego, lo que más suelen buscar los jugadores, qué es lo que se suele cambiar por legado, ¿vale? Todo eso tenéis vídeos muy interesantes en el canal de YouTube. Aparte de eso, hoy pues vamos a desengranar todas esas cositas. Recordaros que todos los vídeos que hay en Fallout del canal de YouTube, ¿vale? Todos los vídeos de Fallout del canal de YouTube tenéis enlace a los listas de courier oficiales, los mejores grupos de comercio, ¿vale? De la comunidad de Fallout, para que le echéis un vistacillo, que es muy interesante. Ahí vais a conseguir acceder a más de 100.000 personas, ¿vale? Entre los dos grupos, que es el de Reddit y el de Facebook, multiplataformas, todo. Más de 100.000 personas vais a tener ahí para conseguir ítems potentes, tío, la verdad. Ha llegado aquí el brother con la máscara del sanguinario del Fastnash, sí señor, muy buenas noches, Otto. Eso, efectivamente, muy interesante lo que acaba de soltar Pablo. Como todo, ¿vale? Cuando empieza un evento nuevo, los artículos nuevos que van saliendo tienen mucho valor, ¿vale? Con el pasar del tiempo, la gente puede acceder más a esos artículos, pierde un poco de valor, pero independientemente de eso, cuando el evento pase, las máscaras más cotizadas cogen valor nuevamente, ¿vale? Si no estoy equivocado, se están rondan los $45, ¿vale? Se están vendiendo las máscaras nuevas en eBay, para que lo sepáis. Pasta, pasta, tío. Pasta, que sepáis que lo que hablamos en uno de los programas del chiringuito pasado, hablamos también de una parte del comercio, ¿no? Del mercado negro que hay detrás de Fallout 76, y hay muchos artículos del juego que se venden por dinero real, ¿vale? Pues que sepáis que esas máscaras nuevas que están saliendo se están vendiendo por dinero real. El precio ronda aproximadamente los $45. Otto no lo puede confirmar, un pro, comerciando, tío. Sí, sí, sí. La verdad. Por ahí están los precios, sí, por ahí rondan las 6 de 25 para arriba.
pero creo que las más altas creo que estaban en 49. Atento, chaval, tío. Y parece que se venden, parece que se venden. Las ha costado este año arrancar, pero parece que ya se están empezando a vender. Guay, guay, tío, guay. Algo muy interesante que me parece importante recalcar, tío, el tema de conseguir chapas, tío. ¿Sabes? El tema de conseguir chapas, si tú tienes algún mecanismo interesante para conseguir chapas asiduamente y fácil, te va a venir muy bien, tío, porque las chapas en este juego es poder, prácticamente. Si tú tienes chapas, puedes conseguir... Yo, por ejemplo... no farmeo nada, yo todo lo comercio, ¿vale? Yo dejé de farmear una vez que aprendí a comerciar, y es así. ¿Qué me refiero con eso? Que si yo necesito chapas, mi mejor estrategia para conseguir chapas es entrar a los grupos de comercio y vender cosas por chapas. Munición, armas que no quiero, muchas cosas. Puedes venderlo todo por chapa. Entonces es la manera más rápida de conseguir chapas. Dejar un enlace de una persona, de vez en cuando, de manera random, él se conecta online, pues tiene un vendor donde Nuka Quantums a mansalva, de manera gratuita. Las Nuka Quantum son chapas, se venden muy bien. Tú con prácticamente, creo que son 400 o 500 Nuka Quantum, puedes tener las 1400 chapas diarias del juego, ¿vale? Que el juego te permite. Entonces no está de más, cuando este pavo esté conectado, visitarlo, coger tu Nuka Quantum y dejarlas ahí apalancadas en un personaje mula, que ya debería saber lo que es un personaje mula, tío. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué estrategia tenéis ustedes para conseguir chapas rápidamente, tío? ¿Tienes alguna estrategia interesante que quieras compartir con nosotros? Es Sí. la de los huevos de el hombre polilla. 1000 chapas al día te puedes sacar. Es muy interesante, tío. Esa es buena estrategia. Yo, de hecho, cuando comencé en Fallout y no tenía mucho conocimiento del juego, hacía eso. Iba a... De hecho, lo voy a poner en el mapa porque me parece también interesante que lo sepáis. Hay muchos lugares en el mapa. El más común es este de aquí, ¿vale? Modman, vais a ver una estatuilla del hombre polilla. En la base de esa estatuilla del hombre polilla vais a ver huevos del hombre polilla. Cogéis esos huevos, lo cocináis y se venden muy bien. Si os subís el carisma a tope, lo vais a vender incluso mejor. Y así conseguís dar una vuelta al servidor, coger todos esos huevitos del hombre polilla, pues vais a conseguir prácticamente lo que dice Clever, las 1000 chapas o casi 1000 y pico chapas fácilmente. ¿Alguna estrategia que tengas tú, Otto, interesante que quieras recalcar, tío? Yo compro sueros baratos. También, tío. También, tío, es muy bueno eso. Si tienes el carisma máximo, te dan por ellos 500. Te lo suelo vender entre 200 y 300 como mucho. Entonces, es una forma también de coger chapas. Eso es muy interesante también, sí. Comprar, tienes que gastar chapas. Es una de las mejores opciones, porque sabes que la vas a recuperar. O sea, imagínate que llegas a full de chapas y no sabes qué hacer. Lo primero que yo te aconsejo que hagas, que es muy interesante y muy inteligente, es comprar las recetas de los sueros, que los venden en el búnker de Whitespring, ¿vale? Las recetas de los sueros son chapas, tío, para siempre. Tú puedes fabricar esos sueros y puedes venderlo, como bien dice Otto. Fabricas el suelo, te pide un flujo y tú lo puedes vender por 500 chapas. Está muy bien, tío. Es una muy buena estrategia, sinceramente. ¿Y que pueda funcionar para conseguir chapas rápidamente o qué? Hombre, yo hago la de los huevos del hombre polilla y agua purificada. Y después en mi camp me hincho de vender planos. También. Los vendo más barato, mucho más barato, y siempre estoy vendiendo. Eso es verdad, tío, eso es verdad. Hay muchos planos también que se venden muy bien por chapa, y hay muchos planos también que se venden muy bien no solo por chapa, sino por artículos buenos. A muchos de vosotros han caído los amortiguadores calibrados de Ultracita, que tiene un drop súper bajo y únicamente lo da la reina calcinada, ¿vale? Sí. Y esos planos se venden muy bien, ¿sabes? Entonces hay muchos de ustedes no conocen el valor de muchos planos, y que sepáis que hay muchos planos muy válidos, tío, muy válidos. Los mochilas a gran capacidad, el barril radiactivo, el arreglador se vende también medianamente bien, ¿vale? Cada vez menos, ¿no? Pero también se sigue vendiendo por chapas medianamente bien. Pues eso, por ejemplo, vender planos también es una estrategia muy interesante. Pues mira, sin de entrada tenemos 3 estrategias o 4 bastante interesantes, tío, la verdad. ¿Qué pensáis de las antiguas? Es decir, para que me entendáis, cuando empezó Fastnacht salieron unas máscaras nuevas, ¿vale? Que eran las más válidas. Cuando llegó el siguiente año de Fastnacht, salieron otras máscaras nuevas, que es la de demonio, la nueva de bufón. ¿Esas también siguen teniendo valor? Yo las he comprado por chapas. Sí, la ¿no? de demonio la compré por 50.000 chapas. Las de invierno, la de sanguinario y todas esas, igual. También hay gente que ya las vende por chapas. Por chapas. 3 nuevas y las 4 del año pasado todavía tienen algún valor, pero tienes que hacer pack con ellas.
Si pensáis que, por ejemplo, si alguien tiene las 3 máscaras nuevas de este evento, puede conseguir legados por ellas. Sí, yo creo que sí. Yo Sí, diría ¿verdad? que sí también. Tener en cuenta, chavales, que en diciembre de este año viene la actualización de la 4ª estrella, ¿vale? Mientras más cerca esté esa actualización, más difícil va a ser conseguir un legado, por lo que van a coger más valor, ¿vale? También recordaros a todos que cuando llegue la 4ª estrella y tú modifiques cualquier armadura o cualquier arma con esa 4ª estrella, va a dejar de ser comerciable, por lo que es una putada. Entonces van a salir muchísimos legados del mercado. Intentar conseguir legado lo antes posible, tío, la verdad. Antonio debería estar aquí con nosotros en el plató, tío, vente para acá, tío. Vale, Antonio, para que lo sepáis, lo conociste en programas pasados, él realmente domina muchísimo la plataforma de PC, ¿vale? Ya quiero aprovechar para preguntaros de los que estáis aquí en el chat, en directo, que vayáis escribiendo por ahí cuál es el mejor ítem que tengáis, sea atuendo, sea armadura, sea arma, sea servo, ¿vale? Y vamos a comentaros si eso que tenéis se puede cambiar por legados, que me parece muy interesante. Bueno, los láser ahora empiezan a coger valor, ¿eh? Claro, Sí. los láseres ahora con la actualización. Sí, tío, Sí, eso es verdad. empezando a coger valor. Bastante. Y igual, las mismas. 25-25 cuádruple, 25-50 ensangrentado, antiblindaje. Guay, tío, mira. Siempre tirando por las mismas que los fixers, pero eran láser. Chachi, tío, pues eso es Pero muy interesante, ¿eh? hubo mucho que lleguen al nivel fixer. No te creas, tío. Cuestión, imagínate que ahora, por ejemplo, con la nueva modificación del daño que le van a meter, la build de comando, sigilo, puede petar mucho con un rifle láser ahora, ¿sabes? Entonces, a ver cuando llegue realmente veremos 100% cómo queda, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo, de la teoría de Otto, yo creo que tiene mucha razón. Mira, nos comentan por el chat, por ejemplo, el traje, que también he tenido yo siempre dudas en ese traje. Por ejemplo, el traje de harapos con capucha y el de harapos raído. Yo sé que uno de los dos en su día se cambiaba por legado. Es la chaqueta de campo, raída, ¿no? Eso, chaqueta de campo raída creo que se llama. Creo que sí. Que es muy fea, para mi parecer es muy fea, ¿vale? Un artículo muy feo, pero sí tiene mucho valor debido a su bajo drop, tío. Sí, sí que buscaba. Guay, tío. Y los abrigos de cuero son los 3 artículos de vestir más preciados desde mi experiencia. El rifle de enclave, ¿qué pensáis, tío? ¿Tiene valor? Mira, por ejemplo, el Fisher cuádruple 25-25, sí, ese es top, tío. Como dice Antonio, ese es top, tío. El ferro, los ferros también, efectivamente. Los ferros con buenas perks son también top, tío. La verdad. La gente se hincha duplica la selva armadura. Es la putada. Puede ser que a lo mejor con el tiempo, ¿vale? Sí, empiece a coger nuevamente valor, porque en sí no deja de ser un artículo legado, ¿vale? Lo que es un jetpack en la cabeza, un jetpack en el brazo, es un artículo que es un legado, ya no se puede hacer ni conseguir, entonces yo creo que sí que volverá a tener bastante valor en un futuro, ¿no? El comercio de Fallout está evolucionando de una manera tan drástica, tío, que hasta que no llegue la 4ª estrella no sabremos. Por ejemplo, cuando llegue la actualización del arma de energía va a haber un cambio radical. Cuando llegue la actualización de la 4ª estrella pienso que va a haber otro cambio radical. Entonces está cambiando bastante el mercado de Fallout, tío, sinceramente. De hecho, por ejemplo, Alphon, ¿vale? Que estuvo con nosotros en programas anteriores, cambió, y os vais a quedar flipados, el atuendo de enfermera rojo por una Gatling Plasma explosiva, ¿vale? Yo, por ejemplo, desde mi, no sé, mi manera de ver el juego y el comercio, yo no cambiaría ningún legado por ningún artículo del juego que yo pueda conseguir, sea el que sea, sinceramente os lo digo. Pero hay gente que sí lo hace, entonces ahí es cuando vosotros tenéis que aprovechar, tío, en conseguir los legados, tío, la verdad. Artesanal antiarmo 25-15. ¿Qué pensáis de ese arma, chavales? Que nos están diciendo por ahí por el chat. ¿Puede valer legado? ¿No puede valer legado? Yo creo que no. Los artesanales solos no. Artesanales es que consumen mucho VAT en comparación con los fixers, entonces por eso se reduce el valor. Es que es lo que dice, tío, tú comparas... ¿Para qué quieres el artesanal? Para jugar con comando, ¿no? Entonces el mejor arma de comando es el fixer, ¿sabes? Si tú vas a cambiar La gente suele buscar el fixer, que es el arma top, con los mejores roles. Yo creo que sí que el artesanal, y es lo que dice Otto, a lo mejor si lo cambias solo, no, pero si te haces un pack interesante, imagínate que te sale una máscara de Fastnas nueva, pues lo puedes meter y seguro consigues un legado por ella, ¿sabes? El jetpack de excavadora, ¿qué pensáis, tío? Yo creo que ahora mismo no tiene valor, pero... Al igual que la armadura, con el tiempo creo que sí va a coger bastante valor. En el futuro, aunque se han hecho muchas, pero es posible que en el futuro sí que cobre valor. Si no, es una armadura que se usa mucho. Todo el mundo tiene una selva para coger cosillas, ¿sabes? Cuando vas a las minas. Mira, por ejemplo, Corte dice que consiguió un rifle láser cuádruple explosivo
por el traje de manicomio rojo, tío. Mira qué raro, el traje de manicomio rojo... Dime, bro. Al principio era de los caros, de los más caros del juego. El traje rojo. Pero, corroborármelo si es verdad, porque creo que van a empezar a darlos como premios en eventos. Los atuendos de manicomio, ¿sabes? Según tengo yo entendido, los trajes del manicomio va a tener un drop súper bajo, pero sí van a empezar a darlo en eventos. Sí, ¿verdad? Y sí, según leí yo por ahí, sí, eran los del manicomio y había otros también de otra ubicación. No recuerdo ahora mismo cuáles eran, pero que también eran buscados. Chachi, tío. Pero iban a tener un drop súper bajo. El boscoso, en teoría, es uno de los más válidos. No sé si me lo podéis corroborar. Yo tengo yo un par de ellos con el ¿También? gorro y todo. Pues Sí. yo creo que el boscoso hace poco era de los más buscados con respecto al atuendo de enfermeras, ¿eh? Pues fíjate si no le he hecho yo cuenta a los de enfermera que ni lo sabía. Pues mira, por ejemplo, en alguno de los grupos de eso que veis, en los enlaces de la descripción de los vídeos, no pierden nada, bro, por hacer la publicación de tengo estos trajes, ¿sabes? A ver si salta la liebre, tío, con Pues algunos. sí, lo La haré. verdad. Le haré una lista con los trajes así que tengo y los colgaré, a ver. Yo creo que sí, que Porque interesante. ya que veo que cambian mucho legado por trajes, Sí. meteré todos los trajes que tenga por ahí, a ver. Mira, por ejemplo, Cabe, el tío ha conseguido una Gatling Plasma explosiva por 2 máscaras nuevas. Buen cambio. Grande Antonio, sí señor. Bienvenido al brother, tío. Muy buenas noches, tío. Antonio estaba también escribiendo en el chat, ¿vale? Para que sepáis. Pues nada, Antonio, que antes has dicho que no comparte. ¿Qué es lo que no comparte, tío? Que queremos tu opinión, bro. A ver, lo que decía... ¿Quién era? ¿El Yandra? ¿Era? No. Ya me tiene que mencionar a mí. Ya me tiene que mencionar a mí. Pues mira lo que te digo. Mira lo que te digo. ¿No sacaron stickers de eso de caca? Escuchemos a Antonio. Decía que no cambiaría el que no Sí, el que cambia un traje por un legado, ¿no? sí, es verdad. A ver, el que te cambia un traje por un legado, el que te da el legado es porque tiene 1000 de ellos, Pienso Sí, también. ¿sabes? Sí. Por ser un número. Y ese tío va a querer todo. Ujú. Y cuando tú le des el traje, hará 1000 copias. Él no va a Claro. perder nada. El que va a ganar mejor es tú. Pero esta persona nunca va a perder. Esta Eso es persona verdad, ¿eh? al final siempre va a tener más cosas, porque lo va a duplicar. Sí. Claro. Entonces No, para eso él eso es de como... verdad, y el Antonio está puesto todo eso, Sí. sobre todo de PC. Sabe tela de de comercio, ¿eh, chavales? Sinceramente. A ver, así que esa gente es como si diera un chapa. El que te cambia un legado por un traje es que como... no le cuesta nada, tío. Claro, Tiene es de bastante, verdad. eso es verdad. Eso sí es verdad. Por eso hay que aprovechar, Tiene tíos. su lógica. Moveros, tío. Moveros los grupos de comercio. Hay mucha gente que en su día duplicó hasta su madre. Ha duplicado hasta su madre. Y tiene ahí guardado lo más grande. Por eso intentad moveros los grupos de comercio. Y seguro, con constancia dais con personas así. Que tienen mucho, que a lo mejor pasa de farmear y dice, hostia, este traje, pues yo no lo tengo. Hostia, que tengo 10 plasmas, pues toma una. ¿Sabes? Entonces, eso es una gran verdad, tío. Ahí es donde tenemos que jugar nosotros. Legales, ¿vale? Claro. Que no hacemos estas cosillas. Farmeamos y conseguimos las cosas para poder conseguir lo bueno, pues ahí es donde tenemos que entrar nosotros y ser oportunistas en ese Claro. aspecto, tío, la verdad. Sobre todo tenéis que hacer tenéis que duplicar las bragas o los calzoncillos de vuestro personaje. ¿El por qué? Muy fácil, porque en el momento que os sale la Magdalena, hacéis así y ¡pum! Calzoncillo bragas cambiado. Vale, consejo de Mr. Yandra. Sí, señor, tío, grande. Primer consejo de la Y el noche. tema de escáner. Sí. Coméntalo. El tema de escáner. El tema de escáner, si te roba, por desgracia no puedo hacer nada. Es una Por mucho putada. que tú mandes vídeo a Brecha, ni te van a hacer nada. Nada. Lo único que puedo hacer eso es meterlo, que la gente conozca ese scammer, ya está, ¿sabes? Es la única manera que se puede hacer. Es que no se puede hacer otra cosa. Si te mangan, tío, te vas a quedar Mira, pero con eso el robado tema- sin poder hacer El nada. tema de las camas es que siempre es muy complicado, porque sí, tú puedes denunciarlo con esa idea y con ese nombre, pero en Play, en PC no sé cómo será, pero en Play puedes cambiarte la ID y es eso.
Sí, papi, y es eso. Sí, yo eso es verdad. yo te escameo, tú me denuncias todo lo que tú quieras. Ten en cuenta que esa gente que escamea también vende Legacy en el mercado negro, por eBay y tal y cual. Eso es así. Cada vez que tú cambias de nombre PS te cuesta, no sé si son 4 o 5 euros. A ellos, eso no es gasto para ellos. A los que escamean de esa forma, eso no es gasto para ellos. Pagan 5 euros, se vuelven a cambiar la ID y vuelven a escamear. A lo mejor te venden esa arma en 50 pavos en eBay, o le están ganando 45 euros. Sí, Que el tema de las camas y es tienen muy muchas complicado por eso mismo. cuentas en Facebook, ¿sabes? Sí. Con varios nombres. Y aparte, que detectan esa cuenta, se crea otra. Es que esa es la putada, tío. Claro. Que realmente lo tienen muy fácil a la hora de engañar a la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, tío. por Tú eso- teniendo claro los procedimientos que hay que seguir antes de cambiar, tienes Por un eso 80% de que no te siempre roben, contad ¿sabes? con un courier, siempre Sí. contad con un courier, con una tercera persona, porque hacerlo los dos solos, tú y la otra persona, siempre es complicado, porque puede pasar eso, puede pasar que la juegue, Es una gran putada, hace poco a Gartel se la jugaron, si no recuerdo Sí, malamente, correcto. y se quedaron con su dragón. Así yo me cambié el nombre, yo antes no era Mr. Yandra. ¿Queréis saber mi nombre original? ¿Cuál ¿Lo es? queréis saber? ¿En serio? Ahí va, el Matavieja. Oye, y no Por- es cachondeo, el Matavieja 7 me llamaba. Tenemos un grupo de WhatsApp guapísimo, tío. Lo pasamos súper bien, ¿vale? Pero por otra parte hay Ya emotes. yo que estoy comiendo, cabrón, que estoy comiendo. Bueno, entonces lo explicaré después. Vamos a esperar que coma el brother. No, dilo. Explícalo. Que por otra parte es asqueroso, tío. ¿Por qué? Porque hay emotes, tío, que es... a ver, si tú te metes en el diccionario, imagínate que un diccionario de imágenes, ¿vale? Y definición de mierda. Pues esa imagen es la definición perfecta de mierda, ¿vale? Y en el vídeo resumen os presentaré la mierda al mundo entero, ¿vale? Ahora mismo estaréis viendo ese emote que usamos mucho, que cada vez que vamos a comer evitamos meternos en el grupo de WhatsApp para no ver esa mierda. Sí, aquí el amigo Antonio me ha Buenísimo. prohibido el uso a solamente una vez por día. Lo pasamos muy bien, tío, de verdad, en ese grupo, tío, sinceramente. Dato interesante que nos están preguntando por ahí. No, mira, por ejemplo, nos pregunta Cabel, ¿sería un buen consejo rolear láser del juego preparándose para la nueva actualización que se viene por lo del bufo de las armas de energía? ¿Qué pensáis? Hombre, pues no es mala idea tampoco. Siempre sin volverte loco, pero Claro. no es mala idea tampoco. Pero tú imagínate que te saca ahí un buen ensangrentado, yo que sé, un buen cuádruple de cadencia. Yo qué sé. Efectivamente. Claro, un vampiro. No es mala idea tampoco rolear varios láseres, hacerte varios buenos y que sepas que con la mejora van a mejorar más aún Sí. todavía. Sí, No es mala tío. idea, la verdad. La verdad es que sí, realmente si me compara... me la apunto para mí. Se la apunta. A ver, Sí, es sí. que, por ejemplo, en PS Sí. había gente que no se creía que había mejor un fiche se cambiaba por un legado. Porque Sí, yo, ¿qué te pasó a ti la otra vez? Es verdad. Con el cuádruple, hace poco. yo lo ponía y la gente decía, no lo vas a conseguir. Y yo decía que sí. Sí. Claro que sí, coño. Al día siguiente, yo Sí, tuve el a legado. mí, por ejemplo, Antonio me medio escameó con ese cuádruple. Se lo tratáis a todos, ¿eh? No, hombre. Aquí el colega Muy buena, chaval, bienvenido, medio bro. escameó. Me dio un láser explosivo adictivo por un pedazo cuádruple 25-25 por el cual después le dieron una pesada explosiva. Ojito al dato, No, caragato. pero realmente No. es muy buen cambio el que hiciste, bro, en verdad, ¿eh? Después que Antonio tiene Sí, con sí. sus mañitas y tiene más conocimiento y consigue mejores cosas, eso ya... eso ya te digo. me medio escameó. Se No, aprovechó a ver, de mi inocencia. No, yo te digo una cosa, a mí me sale un cuádruple 25-25 y yo se lo cambio también por un láser, aunque sea de 2 estrellas, ¿eh? Láser explosivo. Me da igual la spec, No, es un era legado, el bro. láser explosivo, sí, es un ¿Sabes? explosivo adictivo o algo más, era, no me acuerdo. Piénsalo, del nombre, es un ¿no? legado, tío, ¿sabes? Legado tú no lo vas a poder rolear, no lo vas a poder conseguir. El cuádruple Ya. a lo largo del año, un 20% de probabilidades tienes de que te vuelva a salir o rolearlo, ¿sabes? Claro. Hiciste un buen cambio realmente. Yayu,
tío, te has dado cuenta ya yo que se estaba quejando él, decía, yo no cambiaría un legado por un traje. Y ahora Es yo le verdad. doy un legado por un fiche y se queja. Es verdad. Prácticamente la misma comparación, Pero- mamón. Te has llevado uno de los mejores fixers del Sí, juego. No la me verdad que sí, jodas, tío. El mejor Que prácticamente, yo con ese fixer yo me hinchaba, pero coño, a la propia reina. Yo con la. Oh, de ahorita cuando se te King, mil nubea- gracias, de King, cuando se te corazoncito pa'l nubea, brother. los puntos de acción que no te bajan. Grande Y ahí para me The iba a meterle King. crítico Sí, a la señor. reina. Bienvenido, y bro. eso hace mucho DPS, loco. Es que ese arma Sí. es muy bueno. Eso con El una buena cuadro, build realmente es la mejor, tío. Es el mejor arma Sí, para sí, la build comando esa, sigilo. esa Es la con mejor. la de Bat Infinito, Correcto. con la tuya de Bat Infinito, Es que ese combina, arma tío. tiene que ir de escándalo, loco. Mira, Yo es la que tiene quiero. ir de escándalo. ese fiche lo tuve yo en 13. En su boom. Y lo cambié Sí. por 5 legados. Aquí Por me 5 llegó. legados, tío. La Es verdad verdad, es que antes el Fisher dio muy fuerte en una pero época y se cambiaba, vaya, se volvía también loco, es por la también por lo que hemos dicho antes, la diferencia que hay en el comercio de PC a PS4 es Sí. muy grande. Es muy grande. En algunos artículos. No Claro, hay es tanta que- diferencia, pero en otros sí. Efectivamente, la diferencia que nos referimos es que, por ejemplo, sigue siendo válido en todo, ¿vale? Pero que en PC a lo mejor te dan más cosas, ¿vale? Por ese Claro. artículo, ¿sabes? No es que no se cambie, ¿no? Se cambia igual, pero es que a lo mejor puedes conseguir más incluso en PC, ¿sabes? En Xbox, por Claro. ejemplo, antes ha dicho Inmortal, que creo recordar que ha sido Inmortal, que también es muy similar a todo eso, ¿vale? ¿Qué perk, por ejemplo, pensáis que puede ser buena para sacar láser, tío? El cuádruple 25-25, por ejemplo, igual que el Fisher, ¿verdad? Yo creo que puede ser muy bueno. Cuádruple- Hombre, yo creo, aunque los láser consumen mucho gas, ¿no? Según creo yo. Es que depende, tío, Yo la a lo build que te mejor- montes, tío. Si te montas una build que Claro. te, ¿sabes? Yo creo que te compensa igualmente, bro, ¿sabes? Creo que sí. Sí, podría ser. A es ver que cómo claro, yo es que que cuando llegue quiere- marzo. En cualquier arma da igual. Puede ser Sí. cuádruple, que sea 25-25, ensangrentado 25-25. Siempre hay que mirar las estrellas que vayan acorde. Hmm, Por ejemplo, Claro. 25 de cadencia, 25 coste en back. Correcto. Por ejemplo, Claro. si tiene crítico, pues el otro, 50 de daño de crítico, menos reducción de crítico. Claro. De base de crítico. Efectivamente. Siempre ¿Ves? vaya Eso, acorde. eso es muy Y inteligente. eso lo Hmm. busca- claro, y eso Claro. lo buscan los coleccionistas al final. Claro, imagínate que tú, por No, sí, ejemplo, claro te gusta que- jugar que- con build que comando las sigilo, ¿no? estrellas cazan entre ellas. claro. Efectivamente. Es que eso es muy importante, la combinación de per. Lo que ha dicho Antonio me parece para recalcarlo de una manera perfecta. Mira, por ejemplo, imagínate que tú tienes varios personajes de build comando sigilo, ¿ok? Una la usas con bats, full bats para tener mucho tiro con bats. Y otra la usa con bats, pero para hacer mucho daño con crítico. Entonces, si tú Claro. tienes una build de crítico, bats crítico, a ti te interesa lo que dice Antonio. Que la tercera per, por ejemplo, sea o la segunda per con más 50% de daño en crítico, o más 50% de probabilidad de crítico, ¿vale? O menos por ciento Claro. de coste en crítico, ¿vale? Te interesa. Pero si tú O llevas que una se de te full, recarga más rápido el crítico. efectivamente, Algo ¿sabes? así. O si tú llevas, por Claro. ejemplo, de full bats, pues te interesa 25 menos coste en bat, 25 de cadencia, ¿sabes? Las dos son Claro. igual de buenas, va a depender de la build de la persona que te quiere cambiar ese arma, ¿no? Entonces lo que dice él, los coleccionistas tienen esas buenas armas porque saben que son muy válidas para, dependiendo del jugador, tío, cómo juegue. Eso es muy interesante, me parece muy interesante eso. No todo el mundo sabe combinar eso. Tú, por ejemplo, te haces una build comando sigilo y usas igual el bat, el Fisher ese que el Fisher otro, y sin saber que si tú, por ejemplo, cambias 3 cartas Claro. de suerte de bats por las de crítico, por ejemplo, le vas a sacar más partidos según las per, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y la verdad que es una muy buena conexión. Nada, no te preocupes, tío, que tenemos que se mejore nuestro brother que está con Omnicron, tío, ahí, de aquí te mandamos fuerza. Sí, señor, tío. Clever, coño. Grande, tío. Espérate. Sí, un poquito. Bueno, pues ah, chicos, lo siento mucho, yo me voy despidiendo. nada, mi bro, tío, mil gracias, tío. Sí, me tengo que despedir ya. Antonio, Venga. ya nos veremos en el infierno, tú no te preocupes. Seguiremos el próximo programa con más consejos de Mr. Yandra, chavales, que solamente ha soltado hoy Hombre, un par de eso- ellos. ¿Eh? Sí, hoy Pues es hay que mucho. me habéis pillado frío, hoy no me habéis pillado católico. Pero todo por culpa de aquí del colega este. Adiós.
La mejor manera de Tío, despedirse. mucho, ¿vale? Tampoco me- Escucha que ese láser A robarle, a robarle, a robarle. Una buena movida. Pues nada, Sí. chavales, lo dicho, me despido y que lo pasáis bien. Joder. Nada, Aquí ya todo, no. Antonio. Un abrazo muy grande, tío. Que Hasta descanses, luego. tío. Míralos, míralos, robándome la chatarra. Pues chicos, muchísimas gracias por acompañarme en el directo un día más. Espero que os haya gustado el chiringuito de Yayu. Y recordad, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.